va a haber clase, ya son las 11 y no ha llegado el profe. Sí, güey, sí va a haber, yo digo que sí. No hay clase.
¿Todavía no entra el profe? No, Vámonos. Juga, Qué raro. Como el ceviche, Janeiro. Buenos días, buenos días, profe. mil perdones, se me estaba haciendo un poquito tarde, pero ya estamos aquí. ¿Bien? Bien, checamos lo que estábamos realizando, ver cómo funcionan nuestras instituciones de control y nos encontramos entonces que ya le dimos una revisadita al amparo. Ya vimos también una partecita del juicio de revisión electoral. Ya también le dimos así una ligera revisadita a la controversia y la acción de inconstitucionalidad. Y ahora nos quedó una que es el juicio político y el juicio de procedencia. Bueno, entonces, para empezar, buscaremos algo acerca de lo que es el juicio político. El juicio político no tiene un procedimiento bien definido, porque recordemos que no es un proceso jurisdiccional, sino que es un proceso de carácter político. Entonces, vamos a buscar algunos antecedentes de lo que es el juicio político mexicano, que nació en base a una figura en los Estados Unidos que se llama impeachment. El impeachment se escribe impeachment. El impeachment es un procedimiento para finjarle responsabilidad política a un servidor público, pero recordemos que esa responsabilidad política, en realidad es menor, porque lo único que puede señalar es la destitución o la inhabilitación del cargo. Y por su parte, nosotros ya vimos que el Código Penal del Estado de Guerrero, del artículo 300 al artículo 310, para cerrarlo así, de manera, aunque es el 309, refiere las
delitos en que incurren los servidores públicos. Y si vemos en materia federal, también nos vamos a encontrar con los artículos 226, 228, 229, 254 y 261 del Código Penal Federal, que nos va a referir también de las sanciones que se le aplican a los servidores públicos. Por eso es que vamos a ver déjenme ver si puedo presentarles algo. Tengo por aquí un documento. Creo que es este. Ajá. ¿Sí lo estamos viendo? Pregunto. Sí, Sí, profe, sí profe. se ve. Ahí dice juicio político. Es de la Congreso de la Unión. Es un rollo. No tiene mucho, como abogados no le vamos a encontrar así, vamos a decir, no, pues es que esto no debieron de haberlo hecho así. Lo que debieron de haber hecho es pues ¿cómo se llama? Pues un documento en el que pues se estableciera un mecanismo procesal, así como lo estamos viendo en las demás materias. Pero vamos a tratar de entenderle cómo es que se da esto. Y entonces vamos a buscar en su índice el juicio político en México, antecedentes y desarrollo del juicio político, marco rector, sujetos, causales, procedimiento y procedimiento ante la Cámara, procedimiento en la Cámara de Senadores, clases y sanciones en el juicio político, el carácter definitivo de las declaratorias, el carácter político de las resoluciones en el juicio político y plazo para exigir la responsabilidad política. Entonces nos vamos rápidamente. Vamos a obviar algunas de las partes porque va a ser rollo. Y entonces buscamos el juicio político. Aquí como antecedentes, lo que vamos a encontrar es que nos va a hablar del impeachment. Vamos a buscarle en la época colonial. Nos dice que estaban sujetos los altos funcionarios de la monarquía a un procedimiento. El antecedente más remoto lo vamos a encontrar en la Constitución de Cádiz. Decreto de la Constitución de Apatzingán, la de 1824, el 38 de la Constitución de 1824 decía que del presidente de la Federación por delitos de traición contra la independencia nacional o la forma establecida de gobierno y por cohecho o soborno cometido durante el tiempo de su empleo. Ahí están los gobernadores, también podían ser juzgados, pero lo que ando buscando es que me den el procedimiento, que veamos el procedimiento. A ver aquí. En el procedimiento, la Constitución de 1857. Todavía nos falta para llegar a la del 17.
El 18 de enero de 1917 se emitió el dictamen acerca del referido título cuarto, derivado de las responsabilidades de los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues lo que está en la Constitución. ¿Ok? 110, 108, 109, 110, 111. 112, 113, 114. Por cierto, estos ya están modificados. Nos dice que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten. Ya vimos que esto no es tan cierto porque tenemos al 111 que nos va a dar el capítulo de la procedencia para que pueda quitársele el fuero constitucional. Esto es historia. Ya casi llegamos al procedimiento. Está en el... ¿En qué página? ¿En qué página me dijo? Hasta las... Aquí está quiénes son servidores públicos. ¿Cómo quedó el título? Como en el 70 y tantos está, ahorita lo vamos a encontrar. Marco rector del juicio político. Aquí vamos a darle una repasadita. Y tenemos entonces aquí que la Constitución Política de los Estados Unidos en su artículo 49 establece que el principio de división de poderes señala que el poder público se divide en legislativo, ejecutivo y judicial. Después nos dice esta distribución constitucional en el artículo 73, precisa las facultades del Congreso, el 74 las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y el 76 de la Cámara de Senadores, el 77 las facultades de ambas cámaras que no requieran de la intervención del otro y el 78 de las atribuciones de la Comisión Permanente y el 99 de las atribuciones del Tribunal Electoral. ¿A qué se está refiriendo esto? Esto se está refiriendo a cuáles son las facultades, que eso es lo que va a garantizar precisamente el juicio político, que no se afecten las facultades de las autoridades. Aquí estamos checándolas en cuáles son estas facultades que tienen. Vamos más adelante, 108, 109, el 110, 111, 112, pero esto no me da ningún procedimiento. Entonces, lo que estamos buscando es el procedimiento. ¿Quiénes son sujetos del juicio político? Pues ya también ahí vemos en la Constitución y nos encontramos quiénes son sujetos.
los senadores, los ministros, el presidente de la República, los consejeros de la Judicatura, todos los altos funcionarios. Todos estos gozan de fuero constitucional en el nivel federal. En el nivel estatal también tenemos a los gobernadores, los diputados, los magistrados, los miembros del Consejo de la Judicatura, los integrantes de los tribunales administrativos también, porque son magistrados, ¿ok? Vamos más adelante. Tenemos una tesis de jurisprudencia. El juicio político, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo excluye de su procedencia al presidente de la República, lo que no pueden hacer las constituciones locales respecto a los gobernadores de los estados. Es decir, el presidente, a pesar de las reformas que se han hecho, está excluido de llevarlo a juicio político. Vamos más adelante, hay más tesis de jurisprudencia. Aquí tenemos al procedimiento. Ahora sí nos vamos a ir despacito, porque ahora sí vamos a ir viendo exactamente qué es lo que tenemos que ir haciendo en el juicio político. Esto es, le voy a pedir que vayamos con calma, para que vayamos revisando y le crean a lo que está aquí y no a lo que yo les vaya diciendo. Y entonces nos decimos que a partir de la reforma constitucional de 1982, que el juicio político estaba en el 111 constitucional, bajó a el 110 constitucional. Bien, la Cámara de Diputados tramitaba la primera fase del procedimiento y se consideraba que había lugar a acusar al funcionario ante el Senado si se sostenía la acusación por medio de una comisión en su seno. El Senado, después de oír al acusado y de practicar las diligencias que estimara convenientes, resolvía en definitiva sobre la culpabilidad o no del mismo, por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros. Si el fallo era de culpabilidad, el funcionario quedaba privado de su puesto por virtud de tal declaración o inhabilitado para obtener otro. Si la conducta estaba tipificada como delito, el sujeto quedaba sometido a los tribunales ordinarios competentes para que lo juzgaran y lo castigaran con arreglo a la ley penal. Ahora bien, tal régimen fue variado en el año de 1982. Y ahora el 110 que se encuentra vigente marca los siguientes lineamientos para ser sustanciado en 2 partes. El juicio político, jóvenes, entonces, la Cámara de Diputados actuará como órgano de acusación y la segunda ante el Senado de la República fungiendo como jurado de sentencia. Muy bien. Yo les dije que era interesante que ustedes investigaran rápidamente cómo se está llevando ahorita el proceso en contra de el gobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas. Ustedes pueden acceder a la página del Congreso y ver la demanda, quién la presenta, quiénes van a ser los testigos estrella. El nada más ni menos que quien dirige a la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto. Él va a ser el testigo estrella, porque todo lo que se está planteando aquí tiene como origen precisamente la declaración y la investigación que realizó Santiago Nieto. Y entonces ahora resulta que esta persona no aparece como acusadora, porque según la ley, quien va a ser la parte acusadora
es la Cámara de Diputados. ¿Y en qué se va a apoyar? Pues en el investigador que presenta precisamente los resultados que considera que él encontró los elementos de ilicitud que cometió el gobernador de el estado de Tamaulipas para presentar el juicio político. Pero veamos un poquito más, dice. Así lo expresa la exposición de motivos, ojo, la exposición de motivos de la iniciativa de reformas y adiciones al título cuarto de la Constitución. Y entonces nos dice, la iniciativa preserva principios y procedimientos constitucionales establecidos para determinar las responsabilidades de los servidores públicos. El juicio político sustanciado en el Congreso de la Unión, el procedimiento ante la Cámara de Diputados para proceder penalmente contra los altos funcionarios públicos y durante el ejercicio de sus encargos, y a lo que hay que ofrecer una protección constitucional para que la acción penal no se confunda con la acción política, y la sujeción de responsabilidades civiles de todo servidor público durante su empleo. Entonces aquí tenemos tres supuestos, jóvenes. Tenemos acción penal, acción política y sujeción a las responsabilidades civiles del servidor público. Son tres cosas diferentes lo que se le puede llevar aquí, pero hay que tener cuidado de que no las tres las podemos hacer en una sola acción de juicio político. La iniciativa preserva la intervención de ambas cámaras, al Congreso de la Unión en el juicio político, a los senadores y diputados en el Congreso de la Unión, a los ministros de la Suprema Corte, a los secretarios de despacho, a los jefes de departamento administrativo del Distrito Federal, a hoy Ciudad de México, al Procurador General de la República y al Procurador General de Justicia Federal. Aquí está faltando alguien que apareció no hace mucho, que es al consejero jurídico de la presidencia. Porque ahora el consejero jurídico de la presidencia asumió todas las responsabilidades respecto a la representación del Poder Ejecutivo que tenía el fiscal general de la Federación. Y no está aquí, por lo tanto, debiera de estar, porque entonces podemos entender que al no estar aquí dentro del juicio político, entonces, y no tratarse de un funcionario, de alto funcionario reconocido, más bien entonces lo que se está haciendo es que a nuestra profesión la están dejando como si fuera algo accesorio ahí nada más de adorno y que se utiliza cuando se necesita. Y entonces el consejero jurídico no se le considera alto funcionario cuando quizá es el funcionario más cercano al Ejecutivo Federal, porque es el que precisamente le dice qué hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer o cómo se tiene que hacer. Y lo que estamos viendo ahorita en los errores tan tremendos en los que está incurriendo el gobierno federal, Dixit, vean cómo está diseñada la reforma energética y vean por dónde le va a pegar el poder judicial al poder ejecutivo. Y aunque ya el ejecutivo dijo, no, yo mandé la iniciativa para reformar y que los jueces no amparen, no extiendan la suspensión provisional, no extiendan la suspensión definitiva en contra. Está olvidándose que cuando está dando una orden de esa naturaleza, está violando al artículo primero constitucional. ¿Qué dice? La no discriminación. ¿Qué más dice? La protección de los derechos humanos para todos. Y entonces, cuando está tratando de meter estos principios aquí, pues lo que está haciendo es simplemente contradiciendo. Y ya dijimos, todo aquello que contradiga la Constitución, pues va a ser declarado inconstitucional. Si aún se arregla eso y le quitan parte esencial al artículo primero, al artículo 107 constitucional, entonces todavía va a quedar el problema de los tratados internacionales.
Y entonces, ¿qué tendría que hacer para evitar la inconstitucionalidad? Pues tendría que rechazar todos los tratados internacionales que se tienen celebrados. ¿Y saben cuál sería la sanción de carácter internacional? Pues, vean a Venezuela y ahí les van a dar la respuesta. ¿En qué estado está Venezuela? Venezuela no pertenece a ninguna asociación ni puede pertenecer a ninguna representación de carácter internacional, precisamente por actos como estos que generaron su exclusión del entorno internacional y que tienen sumido a la pobre Venezuela como si no fuera un Estado nacional. A eso es a lo que nos podría llevar un exceso de esto, y evidentemente que esto se está dando por falta de asesoría jurídica o por falta de decisión de quien tiene la representación política del Estado mexicano, que en este caso quien la tenía era el fiscal general de la Federación, pero que ahora se le trasladaron estas facultades a el consejero jurídico, pero como no es su alto funcionario, pues ni lo toman en cuenta, hombre. Pero vamos más adelante. La iniciativa entonces dice, vamos adelante, esto nos los brincamos porque hay mucha paja. A lo que a nosotros nos interesa es cómo llevar. Dice, la terminología de las instancias instructoras y enjuiciadoras a nuestra cultura jurídica propone que la Cámara de Diputados actúe como jurado de acusación y la Cámara de Senadores como jurado de sentencia en el juicio sobre responsabilidades políticas, eliminando así la deformación terminológica de gran jurado proveniente del derecho anglosajón. Sí, Estados Unidos, acaban de ver ustedes cómo realizó un impeachment en contra de Donald Trump, el cual no reunió el número suficiente de miembros del Congreso para fincarle responsabilidad en el juicio político, y en lo que se concluyó simplemente fue en que, pues bueno, como no hubo votación, fue absuelto. Y dice entonces que en caso de duda se tiene que absolver al reo. Ahí lo que pasó es que no se reunió la mayoría calificada, que era lo necesario para haber sido declarado culpable. Muy bien, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la de senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en la sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. La Cámara de Senadores, por su parte, ahora conociendo de la acusación y erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante la resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en sesión, y una vez practicadas las diligencias correspondientes, con audiencia del acusado. Bueno, entonces en lo que estamos es sacamos números. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el partido gobernante la tiene. La tiene porque él tiene un número, alcanzó prácticamente la mayor parte de la votación uninominal, con los representantes plurinominales más sus dos partidos satélites. Entonces con eso tiene mayoría calificada, tiene las 2/3 partes del Congreso. Esto ha sido característico de casi todos los gobiernos, casi todos los presidentes que ganan, también sus diputados ganan, porque aquí en México están acostumbradas las personas a no identificar intereses ni personas, sino partidos. Y aquí votan por el PRI, todo PRI. Votan por el PAN, todo PAN. Votan por Morena, todo Morena. Pero los norteamericanos no. Los norteamericanos, hacen lo que aquí conocemos como votación cruzada. Si yo voto por el presidente demócrata, voto por los representantes republicanos. Si yo voto por el presidente republicano, voto por los representantes que sean demócratas. No votan por el mismo partido, siempre votan de forma cruzada, para que de este modo se llegue al equilibrio.
un equilibrio que está puesto ahorita en peligro. Cuidado, vayan viendo las noticias. El señor Biden, presidente de los Estados Unidos, le dijo a el presidente de Rusia, asesino. Cuidado, que eso ya son palabras mayores. Le contesta el presidente Putin de Rusia también a el de Estados Unidos y le dice que también él es asesino. Y entonces tenemos que los presidentes de las grandes potencias y quienes tienen en su dedito el botón para aplastar y sacar a las bombas nucleares se están diciendo a sí mismos criminales, asesinos. Y entonces Rusia acaba de retirar a su embajador de Estados Unidos, y en reciprocidad yo creo que en las próximas horas Estados Unidos va a retirar a su embajador de Rusia. Regresamos a la Guerra Fría, y quién quita y no un día de estos amanezca alguien con un retortijón y equivocadamente aplaste equivocadamente el botón y nos veamos en una gran conflagración de tipo mundial, y los que dicen, aquellos que siguen a Nostradamus y las grandes profecías, que habrá una tercera guerra mundial, y que después decía este señor que fue de los que diseñaron precisamente la bomba atómica, yo no sé lo que va a pasar con la bomba atómica, pero después de la bomba atómica, la próxima guerra la estaremos peleando con piedras y palos. Bueno, quizás sea el destino de la humanidad, no lo sabemos, esperemos que llegue la cordura y que no lleguen estos extremos, pero sí, los roces que se están dando, carambas, como que nos ponen así a decir, híjole, y nosotros estamos cerquitita de los Estados Unidos. Así es que si los bombazos llegan ahí y por error tantito se les mueve la mano, ¡pola! Nos van a dar, pero si en mitad del México que tenemos, y ahí vamos también nosotros a salir volando, pero bueno, ni hablar. Estos son como estamos y vemos cómo se está siguiendo el desarrollo. Como abogados hay que estar pendientes de todas estas situaciones porque sí son un gran riesgo internacional. Muy bien, seguimos entonces. Ya entonces nos dicen que la Cámara de Senadores será jurado de sentencia. Muy bien, y ahora nos vamos más adelante y dice: el juicio político se efectúa en el ámbito judicial. Debe de apegarse a un procedimiento establecido en el cual se cumplan las garantías mínimas del debido proceso. Pero acuérdense que quien está conociendo como órgano acusador, la Cámara de Diputados, no está integrada por abogados, está integrada por líderes, por representantes de comercios, por muchas cosas, muchas profesiones, y no por abogados, pero aquí nos dice que se debe de seguir un procedimiento jurídico. ¿Qué hablamos del procedimiento jurídico? Bueno, que se debe de respetar la presunción de inocencia, que se deben de respetar las formalidades esenciales del procedimiento, pero cuidado, porque la resolución que tomen es inatacable, es la máxima, y entonces a decir que se va a llevar un procedimiento jurídico y decir que a la vez es inatacable es como echarse un chiste. Es decir, pues, las violaciones que se cometan pues, son violaciones que se cometieron. Y si, oye, te equivocaste, pues sí, pues ya ni modo que se sobe, pues ya no queda más. Pero ya lo dado, dado queda. Y entonces decimos que hacemos el procedimiento la Cámara de Diputados. Entonces, se va a dar audiencia al acusado, se va a presumir su inocencia, se le va a escuchar, pero pues ya sabemos que la mayoría la tiene un partido político. Alegue lo que alegue, la sentencia será culpable. Y si estuviéramos en una versión diferente, donde no tuviera la mayoría absoluta,
se dijera lo que se dijera y aunque se demostrara fielmente su culpabilidad, lo que pasó en los Estados Unidos, como no se tiene la mayoría absoluta, pues el resultado va a ser inocente. Vean entonces que cuando parece chiste, que cuando dicen que lo que vamos a llevar va a ser un procedimiento eminentemente jurídico. Nunca vamos a poder realizar o transferir a un procedimiento político a un procedimiento jurídico. ¿Qué es lo que hubiera quedado bien diseñado esto? Que este procedimiento hubiese quedado en manos de la Suprema Corte de Justicia, de gente que conoce de derecho, que conoce los principios legales. Pero ¿saben cuándo van a permitir eso en México? Nunca. Bueno, porque precisamente ese es el rejuego político del poder. Pero vamos más adelante. En la Cámara de Diputados, el inicio del procedimiento del juicio político, nos vamos a encontrar que dice: cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas a que se refiere el artículo 7 de esa ley y por las conductas que determina el párrafo segundo del artículo quinto de la ley. Entonces nos vamos a encontrar que lo que toca a los gobernadores de los estados o diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de justicia locales, en el caso de ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas del país, serán asistidos por traductores para elaborar la denuncia, si así lo solicitan. Dicha denuncia podrá presentarse por escrito en lengua indígena. La denuncia deberá estar apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción. Oigan ustedes más o menos cómo se está manejando. Imagínense que llegan los vecinos del pueblito fulano de tal, que son Mepazo, Ñomda, o son Tungna, Sabi, o qué, y van a llegar, van a presentar, pero van a llevar pruebas documentales. Y entonces nos preguntamos, ¿y de dónde van a agarrar las pruebas documentales? O sea, esto hasta parece chiste, que está hermosamente escrito, pero cuando empezamos a analizar la realidad decimos, no, pues ¿cómo? O sea, está bien que llegue un grupo de campesinos y digan, venimos a presentar un juicio político en contra del gobernador del estado, y lo hacemos por esto y esto, y va a decir, ¿y sus pruebas documentales? No, pues no las tenemos. Pues ¿cómo? Pues nosotros le estamos contando qué es lo que está haciendo, pero ¿y qué documentos nos van a dar a nosotros? Pues no. ¿Saben cuándo se los van a dar? Pues nunca. Y entonces ahí es cuando nosotros empezamos a ver que hay ciertas fallas en nuestro diseño constitucional. La denuncia estará apoyada por pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer la existencia de la infracción y estar en condiciones de presumir la responsabilidad del denunciado. En caso de que el denunciante no pudiera aportar dichas pruebas, por encontrarse esta en posesión de una autoridad, la subcomisión de examen previo ante el señalamiento del delincuente podría solicitarlas para efectos conducentes. Con esto que hubieran dejado, que le hubieran quitado todo lo demás y le hubiesen dejado esos dos últimos renglones, con eso hubiera estado, pero sí, fenomenal el asunto del juicio político. Las personas llegan, presentan su denuncia y le dice, a ver, su comisión, investígame esto y trae las pruebas que encuentres. Así debería de ser. Lo demás es simple rollo y más rollo. Pero bueno, vamos adelante. Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto. Acuérdense que también todo documento que presentemos y que no esté firmado no surte ningún efecto. El juicio político solamente podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de 1 año y a partir de iniciado el procedimiento. Pues estábamos viendo los decires y contradecires que se manejan ahorita y oigo, por ejemplo, que ahí algunos correligionarios del partido que está gobernando está pidiendo juicio político en contra de Felipe Calderón. Y dice uno, chin, no sé si les falta un cuantos gramos de materia gris en su cerebro, ¿qué ondas? ¿Que tiene 1 año que terminó Calderón del gobierno? No, ya, pues ¿cuánto? Pues entonces, ¿qué es lo que sabemos? Pues que no va a producir ningún efecto. Y entonces, ¿para qué lo están haciendo? Para hacer ruido porque viene la campaña política. Y eso levanta y eso hace enojar a los mexicanos. Dice, no, por esos carajos yo no voy a votar. Eso es lo que persiguen. Entonces, lo que estamos viendo, todos estos rollos, pues no son más que precisamente eso, rollo y tratar de tener un clima favorable para sus intereses políticos. Les voy a subir y les voy a dejar esto en su Classroom para que aquel que tenga interés de conocer cómo está el asunto del juicio político lo puedan consultar en su Classroom, porque son pues un poquito más de 250 páginas y entonces para estarle dando una visión así muy rápido de cómo es el juicio político, pues no vamos a tardar mucho tiempo y entonces mejor se los dejo para que aquel que quiera consultarlo lo pueda consultar. Pero lo resumimos, esto ya lo habíamos dicho desde hace lo hemos repetido varias ocasiones. El juicio político, en términos del artículo 110, tiene que fundamentarse en lo que está en el 108, 109, 110, 111, 112 y 113. Todos esos artículos se refieren a los funcionarios públicos y sus responsabilidades. Incluso ya vimos cómo en el 108 y 109 lo vamos a mandar a el Tribunal Administrativo, porque es la instancia competente para resolverlo. El 110, como tiene mayor trascendencia, será el Congreso de la Unión quien la resuelva. ¿Cómo lo va a resolver? Se va a recibir una denuncia, se va a realizar una instrucción, se le va a citar a el señalado, se le va a dar la oportunidad para que ofrezca y desahogue pruebas, se va a llevar a una audiencia en la cual se van a discutir la parte acusadora más la defensa, lo que alegue. Finalmente se va a llevar a votación y en esa votación se tendrá formulada una acusación. No procede ningún recurso en contra de esa acusación, sino que ya que se tenga esa acusación, se va a mandar a el Senado de la República, el que se va a convertir en jurado de sentencia. En el jurado de sentencia van a revisar como si fuese un recurso, ya no se admiten más pruebas, ya no se admiten más diligencias, sino que se pondrán a revisar lo actuado por la acusadora y entonces emitirán un fallo o sentencia. El fallo o sentencia puede tener 3 variantes: la destitución del cargo, la inhabilitación del cargo y o la consignación ante las autoridades para que se inicie la carpeta de investigación correspondiente y se sancione al responsable de la infracción cuando ésta sea grave. ¿Ok? Y entonces estamos aquí, que una vez que el Ministerio Público ya tenga la acusación, ahora la tendrá que llevar al Tribunal Administrativo. Y el Tribunal Administrativo es el que finjará la responsabilidad, la remitirá al Ministerio Público para que se ejecuten las averiguaciones y la orden de aprehensión correspondiente. Es un galimatías, es una enredadera, todo porque pues aquí el poder público ansía protegerse a sí mismo. Ahorita
están haciendo lo que están haciendo porque saben la mayoría. Esperan ganar los diputados para que puedan seguir haciendo lo que quieran. El problema es si pierden la mayoría de diputados. Así como le están fijando responsabilidades a sus enemigos políticos, así les fijarán responsabilidades en su momento. Dice un adagio muy sabio de los romanos: quien a hierro mata, a hierro muere. Y entonces dicen, la pobre Morena ya no es morena, ahora ya es prieta, porque está integrada por la mayoría de gente que salió del PRI y que ahora persiguen al actual PRI. Y entonces, pues ya, ni modo, ya cambiamos de morena a prieta. Ahí va. Pero esto apenas se está escribiendo y ojalá nosotros tengamos la oportunidad de seguir viendo cómo se desarrollan los avatares de la política en estos asuntos que a nosotros nos atañe, que es el control constitucional. Se me acabó el tiempo, ya no tengo tiempo, así es que nos vemos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana. Les subo este. Nos vemos el lunes, profesor. Buenos días. Hasta luego, profe. Que esté bien. Hasta luego, Nos vemos, profe. jóvenes.